en la parte número 15 de la epístola a los Romanos. Seguimos avanzando, ya estamos en el capítulo 6 de esto que es la predicación expositiva. Verso por verso vamos haciendo la exégesis de cada versículo de esta carta a los Romanos. Recuerde que la exégesis tiene que ver no con lo que nosotros interpretamos, sino con ver lo que el autor quiso decir cuando escribió la carta. Ese es el objetivo de lo que estamos haciendo. Y créame que eso nos va a hacer crecer mucho más que andar interpretando la Biblia de una manera privada, a ver qué veo yo, qué logro ver y qué me puede decir. No, tenemos que ir a interpretar primeramente qué quiso decirnos el autor, porque el autor escribió la carta con un propósito, con un mensaje, y ese es el mensaje que necesitamos recibir. Seguramente la Biblia tiene aplicaciones, podemos aplicarla a situaciones y podemos adaptar pasajes y versículos, pero yo estaría rompiendo un principio fundamental si me dedico a hacer la interpretación o la aplicación sin primero haber hecho la exégesis de la Biblia, del libro, del pasaje que estamos estudiando. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos esto que estamos haciendo, lo que es la predicación expositiva. Y si Dios nos permite, lo vamos a hacer con todos los libros de la Biblia. No sé cuántos años nos llevará, tal vez terminemos en el cielo de hacerlo, pero mientras estemos en la tierra vamos a hacer la exégesis de los libros que el Señor nos dejó escrito para nuestro crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están despiertos? Muy bien, hablamos sobre el pecado y cómo la muerte entró por un hombre y por ese hombre pasó a toda la raza humana. ¿Se acuerdan de eso? Vimos cómo entró el pecado a toda la raza humana por un hombre. También vimos por qué Dios tuvo que introducir la ley, y dijimos que introdujo la ley para encerrar a toda la humanidad, tanto judíos como gentiles, los encerró en pecado para poderlos inculpar, porque donde no hay ley, por más que se esté pecando, no se puede inculpar de pecado. Pero había una evidencia. ¿Cuántos se acuerdan cuál era la evidencia de que había pecado? La muerte, de que el ser humano moría. Entonces era la evidencia de que había pecado, pero no se podía inculpar hasta que no se introdujera la ley. Y terminamos viendo que por la obra de Cristo y su obediencia, la justicia de ese acto pasó a todos los escogidos. Pasó a todos los hombres, pero a todos los escogidos, de los cuales seguramente usted y yo pertenecemos a ese grupo. ¿Cuántos dicen amén? Bien, pasó a nosotros y nos llegó la justificación por la fe. Y ya estamos en el capítulo 6 y comenzamos en Romanos 6.1, pero voy a enganchar con Romanos 5.20, el último capítulo, del último versículo del capítulo anterior, que dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esta expresión y esta explicación del Evangelio ya la vamos a analizar porque suscita un montón de preguntas. Dice el 6.1: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice y se autorresponde el apóstol Pablo: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, ¿por qué Pablo hace esta pregunta retórica? Porque él sabía y existía en esos días unas corrientes de pensamientos que estaban cuestionando esa parte de la enseñanza del Evangelio. Porque él decía: por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces ahí surgieron estos que son siempre los que le andan buscando la quinta pata al gato, como dice el dicho. Están buscando siempre dónde cuestionar, dónde buscar el error, dónde molestar. ¿Usted conoce gente así? Entonces Pablo está haciendo esta pregunta porque se ve que en esos tiempos no había redes sociales, pero esta misma gente estaba y siempre cuestionando. Y había un grupo que yo ya lo mencioné hace algunas predicaciones, creo que por la sexta parte. ¿Cuántos se acuerdan de los antinominianos? Entonces habían grupos que se levantaban, y estos estaban dentro de las iglesias. Son pensamientos, corrientes de pensamiento que estaban dentro de las iglesias. O sea, Pablo no le está escribiendo a los criticones de los romanos, del imperio romano, le está hablando a su iglesia, le está mandando una carta a la iglesia,
porque había una corriente que eran la de los legalistas. ¿Qué hacían? Pensaban que agradaban a Dios solamente cumpliendo las leyes, las obras de la ley. Entonces al evangelio lo adulteraban diciendo, sí, pero también tiene que cumplir esto que dijo Moisés, y le empezaban a agregar un montón de leyes a el evangelio. E incluso dice que muchos llegaron a sumar la ley de los ancianos, y eso estaba penetrando la iglesia, se contaminaba la iglesia. Pablo y Pedro tuvieron discusiones por estas cosas. Dice, cuando vinieron los de la circuncisión, era gente que había creído que estaba entre ellos, pero querían agregar leyes. Esos eran los legalistas, pero como dijimos recién, también estaba la corriente de pensamiento de los antinominianos, que son los que están cuestionando esta expresión de Pablo. Esta expresión de Pablo eran gente que se iba al otro extremo, eran los que desechaban por completo la ley y no creían en ninguna regulación, o sea, no había ningún mandato, no había ningún estatuto, no había ningún elemento que pudiera regular la vida de los cristianos. Estos son los anárquicos, son el otro extremo de los legalistas. Ellos vivían según sus propias reglas. Ellos, actualmente hay de eso, y vivimos bajo la gracia. Y nadie me tiene que decir nada porque estamos bajo la gracia. Y el pastor, que no se le ocurra decirme nada, que estoy pecando porque estamos bajo la gracia. Y no hay que juzgar a nadie. ¿Conoce gente así? Está lleno. Abunda gente antinominiana. Son los antiley. Entonces no se puede regular nada en las iglesias, no se puede una orden, no se puede decirle nada porque se enojan y se ofenden. Y Pablo está reaccionando frente a esta corriente de pensamiento. Seguramente estos le habían planteado a Pablo conforme a lo que él estaba predicando. Entonces ellos habían dicho, bueno, entonces pequemos para que sobreabunde la gracia. Si vos estás diciendo que por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia, estos antinominianos decían, bueno, pequemos, porque si pecamos va a abundar la gracia. Pero ¿cuál fue la respuesta de Pablo? De ninguna manera. Y esto hay que explicarlo porque se hacen unos nudos ahí mientras uno va leyendo. ¿Qué quiere decir Pablo? Pablo le dice, de ninguna manera. Esto solamente lo puede pensar alguien que no ha entendido ni ha conocido la gracia y la fe del evangelio. No es que porque usted peque mucho, más gracia va a haber, no. Sino que Pablo se está refiriendo a que para eso introdujo la ley, para que abundara el pecado, para que se manifestara el pecado y para que él pudiera abundar en gracia de salvación y justificación a ese pecado que se estaba exponiendo o haciendo visible a través de la ley. Pero estas dos posturas, tanto los legalistas como los antinominianos, son las dos cabezas de un mismo monstruo. Ni siquiera se oponen, están del mismo bando. Son dos pensamientos que están en nuestras iglesias. Están los hermanos no juzguéis. ¿Conocen los hermanos no juzguéis? No, pero no juzguéis, dice la Biblia, no juzguéis. Y no se puede decir nada porque no juzguéis. Esos son los que viven sin ley. Y están los legalistas. Los que en cualquier momento, si usted se descuida, ya hasta lo hacen circuncidar. Y le dicen que no coma esto, y le dicen que tiene que cumplir esta fiesta, y que si no guarda el sábado, te quieren poner una ley. Esos son los legalistas. Entonces están esos dos pensamientos molestando en las iglesias. Esos son la gente que generan las grandes discusiones. Y después están los otros, los de la gracia y la fe bien entendida, y nosotros queremos ser de eso. Yo quiero ser de los que entienden el evangelio. Yo quiero ser de los que entienden la fe y entienden la gracia, porque hay que entender el evangelio, mi hermano. Y si nosotros nos tomamos el tiempo y el Señor nos da la capacidad y la gracia y podemos ser alumbrados por el Espíritu en esta mañana, mire, es tremendo cómo se van a afirmar nuestras vidas en la verdad de Cristo. Y usted y yo vamos a dar el fruto y vamos a poder ver el fruto que anhelamos ver. Entonces Pablo está derribando este pensamiento y Pablo está discutiendo. Usted es retórico, todo lo hace en una carta, pero lo está escribiendo porque hay estas preguntas que se van levantando. Y ya pasamos a Romanos, mire, vamos a volver un poquito a Romanos 3:7. Dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, dice, ¿por qué todavía soy juzgado como pecador? Si está bien lo que ustedes dicen, que podemos pecar para que abunde la gracia, ¿por qué Dios todavía me está culpando de pecador? ¿Por qué estoy siendo juzgado como pecador? ¿Por qué no decir, y acá fíjese, hace la aclaración, cómo se nos calumnia? Porque era una calumnia que estaba levantando estos grupos contra Pablo y la predicación del evangelio. Dice, y como algunos
cuya condenación es justa. Mire la palabra, que a veces esto lo leemos rápido. Dice, se nos está calumniando, pero esta gente ya está en condenación y su condenación es justa. O sea, como que está enojado Pablo, nada más que no se nota hasta que uno no se detiene a hacer la exégesis del pasaje. Está enojado. Y le dice, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que sobrevengan bienes. ¿Cuántos logran ver la discusión? Me están acusando porque yo enseñé que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Me están acusando ahora de que nosotros somos pecadores. Y nada que ver, dice Pablo. Pablo estaba siendo acusado por gente que no entendía el evangelio, de predicar que pecar estaba bien para que vengan bienes. Y él está derribando una acusación. O sea, en otras palabras, mi hermano, no estamos aceptando el pecado, no aceptamos el pecado, nos levantamos contra el pecado, le vamos a hacer la guerra al pecado con las armas correctas. De ninguna manera vamos a ser libertinos ni livianos con el pecado. Y ahí Pablo comienza a explicar esto de la justificación y habla de esa gracia que nos justifica. Entonces Pablo lo que está diciendo, que la gracia que nos justifica también es la gracia que nos santifica. Es el mismo poder. Esa misma gracia que nos justificó, que nos salvó, que nos hizo nacer de nuevo, es el mismo poder que nos va a mantener santos, sin agregar nada. Después van a venir las obras, pero las obras, las buenas obras o el buen fruto va a ser el resultado de la fe, no de las obras que te añaden los legalistas y no del libertinaje de los antinominianos. Entonces, si usted no está siendo santificado, y esto ya es para nosotros, si usted ve una persona en una iglesia que no está siendo santificada, que no se está santificando, es una persona que nunca ha sido justificada, o en su defecto puede que no haya entendido la gracia y necesite ser instruido, porque pueden pasar las dos cosas. Puede ser que una persona no haya sido justificada y por ende no tiene la naturaleza para vivir la santidad de Dios, o puede ser que tenga la naturaleza de Dios, tenga la inclinación ya para buscar la santidad de Dios, pero mi hermano necesita ser instruido. Porque hay veces que hay personas que no son instruidas. Conocemos gente, yo conozco personas que realmente fueron justificadas por el Señor, pero tienen una rebeldía de no querer estar con los cristianos, vivir una vida mundana, y su santificación, aunque van dejando el pecado, es muy lento, es muy lento. Y le lleva años dejar un pecado. ¿Por qué? Tiene la inclinación, pero tienen también al mismo tiempo una rebeldía. Usted sabe que el ser humano es muy complejo. Alguien le dijo que no se tenía que congregar, que no tenía que eso no es importante, que usted puede ser cristiano en su casa y muchas cosas. Entonces todo eso termina afectando a la vida de los creyentes. Pero él está derribando esta acusación. Entonces, la gracia, luego de justificarnos, nos da el poder para responder a las demandas de la ley de Cristo. Prácticamente es como una fórmula. Es una fórmula. La gracia, luego de justificarnos, nos da el poder para responder a la ley de Cristo, a la demanda de Cristo. Entonces, si fuera automático, Jesús nunca les hubiera dicho, no hagan esto, no hagan aquello, amen a sus enemigos, compórtense así. Está la instrucción. Eso no es una ley impuesta. Usted no funciona. No es que ahora sacaron la ley de Moisés y ahora nos pusieron la ley de Cristo. No, no es así. Es la instrucción de Cristo, del Mesías, del Señor. Nos instruye, pero nos instruye para que nosotros respondamos por otro mecanismo, por otro sistema, que es el sistema de la fe. Porque podemos correr el riesgo de que nos pase eso. Listo, ya no estamos bajo la ley de Moisés, listo, ahora tenemos una ley que es la de Cristo. Más difícil todavía. Porque el Señor la elevó a la vara. Simplemente Jesús, cuando se habla de la ley de Cristo, es una instrucción, las palabras. Cuando Jesús dijo, guarden mis palabras, las cosas que yo les he enseñado, es la instrucción. Vayan y hagan discípulos y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Pero también enséñale el mecanismo para poder responder a esa demanda.
Entonces, gran parte de lo que llamamos iglesia, y esto para que usted tenga discernimiento como santo, si usted es un redimido de Dios, tenemos que entender que gran parte de lo que llamamos iglesia, hay gente no regenerada, hay gente que no ha nacido de nuevo, hay gente impía, sin Cristo, y que va camino a la perdición. ¿Por qué? Porque nunca se ha visto una inclinación hacia la santidad, nunca se ha visto una inclinación a responder a la santificación que el Señor nos ha dado en Cristo. No hay ninguna resistencia al pecado. Y en todas las iglesias hay personas así. De hecho, el Señor Jesús nos dijo que el trigo crecería con la cizaña y que lo veríamos crecer así. Y vendrá un momento donde quedará evidenciado. Y a estos Pablo les dice, cuya condenación es justa. Porque esos son comúnmente o los legalistas o son los antinominianos. Son libertinos o son gente sumamente legalista en las iglesias. Esa gente, Pablo, muy fuerte lo que Pablo les dice, cuya condenación es justa. Tremendo Pablo ahí, porque sabe que hay gente, que puede haber gente así en medio nuestro. Entonces, el miedo de algunos de que la gracia y la fe sola pueden salvar y justificar, porque ese es el miedo que tienen los legalistas, no les entra en la cabeza que es solo por la fe, solo por la gracia. No les entra en la cabeza. Ellos dicen, no, tiene que haber una ley. Hay que meterle algo porque si no, ellos tienen un miedo. Y eso es solamente ignorancia profunda del nuevo pacto en el que estamos viviendo y por eso se vuelven legalistas. Pero también están los libertinos que utilizan la predicación de la gracia como una anestesia para adormecer su conciencia. Se pueden levantar, pueden vivir en pecado, pueden vivir en adulterio y se pueden levantar y pueden ir y predicar un domingo y vivir una vida inmoral, como hemos visto muchos casos y hay actualmente muchos casos. Y usted dice, ¿cómo puede haber gente que está en adulterio y sigue en el ministerio? Y porque gente libertina que utiliza mal la gracia y utiliza ese mal entendimiento de la gracia como anestesia para su conciencia. Bueno, la gracia. Pero la predicación verdadera del Evangelio es que la gracia por medio de la fe, sin las obras, te justifica y al mismo tiempo te santifica. Te santifica. Eso hace la justificación. La santificación comienza donde la justificación termina, y si la santificación no comienza, es que la justificación nunca llegó. Si no empieza la santificación, mi hermano, es porque no hay justificación. Y esto tiene que ser como una fórmula que usted la tenga incorporada en su evangelio. No, yo soy salvo, pero todavía no, pero yo vivo como se me da la gana. No. Si no empezó la santificación es porque nunca fue justificado. La santidad es tanto un regalo de Dios al creyente como lo es la salvación. ¿Usted puede creer esto? La santificación es un regalo. Usted lo único que tiene que hacer es creer para santificarse. Usted no tiene que añadirle nada. Y esta es la gran discusión que está Pablo planteando en la carta a los romanos. Y ahora Pablo va a explicar por qué es que la santificación actúa luego de la justificación. De eso se trata todo este pasaje. ¿Qué hace la justificación en nuestras vidas, hermanos? ¿Qué hace? La justificación nos declara muertos al pecado. Y yo sé que nos vamos a gozar en esta mañana en entender esto. Si usted y yo entendemos esto, mi hermano, habremos dado un paso significativo en el crecimiento y la madurez en el evangelio que transitamos. Vamos a Romanos 6:2. ¿Se acuerda? Dijo Pablo, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, está la expresión que vamos a analizar. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Fíjese la pregunta. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? ¿Y qué quiere decir que ya hemos muerto al pecado? Tiene que ver con cositas que vimos la semana pasada. Es que ya no vivimos en el viejo Adán, que ya no estamos en el primer Adán, que fuimos trasladados. Vamos a explicar qué es estar muertos al pecado.
que ya no estamos en la dimensión donde antes estábamos, porque a veces no se entiende en profundidad qué significa lo que hemos recibido. Esto no significa que sos la misma persona y que hay algo prohibitivo y que Dios te dice no peque, que sos la misma persona de antes y te está diciendo sí, pero ahora no peques porque ahora has creído en mí. No es eso, es mucho más profundo. Es imposibilidad de vivir como vivías antes. Eso es ser trasladado. Eso es ser muerto al pecado, que ya no puedes vivir. Por eso es que la santificación es la evidencia de la justificación. ¿Y esto para qué sirve? Para que nosotros hagamos lo que nos dice la Biblia. Examínense ustedes, no vaya a hacer cosa que no estéis en la fe. Porque usted tiene que revisar, yo lo he hecho y lo hago. Señor, yo me reviso, ¿tengo una inclinación a buscar la santidad? ¿Tengo un deseo por dejar de pecar? ¿Tengo esa inclinación? ¿O no me hace nada a mí el Evangelio? ¿O yo puedo pecar y no siento la más mínima reprensión en mi conciencia? ¿Puedo fornicar? ¿Puedo hacer? Y sí, bueno, por ahí siento un remordimiento, porque hasta el hombre natural sabe que hay cosas que están mal. Pero, mi hermano, acá dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Esto tiene que empezar a mostrarnos cómo está nuestra vida, ya que el primer Adán tenía una característica, no podía dejar de pecar. No podía dejar de pecar. ¿Cómo está mi vida? No puedo dejar de pecar. Eso es característica del primer Adán. Esa era su naturaleza, pero el nuevo hombre no puede pecar porque esa es su naturaleza. Y ya voy a explicar qué significa que no puede pecar, porque todos pecamos, ¿verdad? Pero vamos a ver qué quiere explicar Pablo y cómo lo dice. Nosotros, dice Pablo, hemos muerto al pecado. No importa lo severo que sea el pecado, la gracia de Dios es mayor que el pecado. ¿Cuál es el pecado que me dominaba? ¿Cuál es el pecado que nos dominaba cuando estábamos en el viejo Adán? Homosexualismo, la gracia es más fuerte que el homosexualismo. Lesbianismo, la gracia es más fuerte que el lesbianismo. Que la pornografía, que la mitomanía, que la criptomanía, que la habladuría, que el desorden en cualquier área de nuestras vidas. Todo lo que esté desordenado, todo lo que sea pecado, es mucho más débil que la gracia de Dios. La gracia de Dios es más poderosa. Es más fuerte que nuestro pecado o que el pecado que nos dominaba. Y Pablo está diciendo, hemos muerto al pecado. Tiempo pasado. No te está diciendo que tienes que morir al pecado. Te está diciendo, hemos muerto al pecado. Ya morimos. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? No tenemos que morir al pecado. Ya estamos muertos al pecado. Entonces no puede permanecer en el pecado si usted ha muerto al pecado. Por eso pecamos. ¿Cuántos se han quemado la mano en la cocina alguna vez? Un dedo. Ahí fue a tocar algo, no se estaba haciendo el asado, tocó la hornalla y se quemó el dedo. ¿Lo dejó el dedo ahí? ¿Qué hizo? Ahí nomás, automáticamente sacamos la mano. Eso pasa con un justificado. ¿Puede pecar? Sí. Pero automáticamente se retrae. ¿Por qué? Porque la justificación y la santificación que ya está operando en él hace que se retraiga. No está diciendo que el cristiano nunca más va a pecar. Sería una mentira. Pero esa sería la reacción de un justificado. Quitamos la mano a la velocidad de la luz. Esa es la actitud de una persona justificada. Vamos a 1 Juan 3:9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No lo practica. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, ¿cuántos saben qué es la simiente de Dios? El Cristo. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, esos que fueron traspasados del primer Adán al postrer Adán. Ninguno que ha sido justificado deja la mano en la hornalla, no deja el dedo allí en el fuego. A eso se refiere con que no puede pecar. Que no puede pecar significa que no puede pecar y no sentir ninguna reprensión en su conciencia. Pecamos, claro que pecamos, y a veces podemos pecar groseramente. Pero mi hermano, créame que lo que va a hacer, si usted ha sido justificado, es salir del pecado a la velocidad de la luz. Porque viene todo un mecanismo y un proceso que ahora lo vamos a entender. ¿Por qué nos pasa eso en nuestro interior?
Si nosotros permanecemos en el pecado, es la evidencia de que nunca hemos sido sacados de la dimensión del viejo Adán. Por eso dice, no puede pecar. Pasa que nosotros tenemos estándares medios torcidos. Bueno, ese predicador es adúltero, engaña a la mujer y sigue predicando, pero ya se va a arrepentir. No. Si realmente esa persona hubiera sido justificada, sería llevada al arrepentimiento. Está bien, yo no voy a hablar de tiempos, pero David era un hombre que había creído y había sido declarado justo como lo fue declarado Abraham. Está bien, me estoy yendo a un ejemplo del antiguo, pero ¿sabe qué? Hubo un momento que Dios le mandó al profeta, y cuando el profeta le hizo ver que él era ese hombre, el hombre cayó rendido a los pies de Dios pidiendo por misericordia. Tenía la otra opción de que si era un impío, perverso, hubiera dicho salid acá y lo manda a matar al profeta como hacían otros reyes de Israel. Pero fíjese el corazón, ahí estamos viendo un hombre que había sido justo, que era justo. Nosotros, si permanecemos en el pecado, es la evidencia de que nunca hemos sido sacados de la dimensión del viejo Adán. Y esto tiene que ver con esa palabrita que usa Pablo, que fuimos trasladados. Fuimos sacados del primero y puesto. Usted no está más allá. Y usted, tengo una noticia, me voy a adelantar el mensaje. Usted no puede volver al viejo. No se puede regresar. No es que un día está acá y después, bueno, es que ahora estoy en el nuevo hombre. Pero ahora estoy en el viejo hombre. Pues no. Eso no es así. Dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? Esto, mi hermano, es como que usted vive en la Argentina y a usted le gusta el asado y acá vive con toda la forma de vivir de los argentinos y le gusta el fútbol y qué sé yo, y lo mandan a vivir o usted se va a vivir a la India. Usted es trasladado a la India. ¿Qué pasa? Usted está en la India, pero las costumbres latinoamericanas que usted lleva, usted se va a tener que adaptar a ese nuevo país y va a tener que ir limpiándose de las costumbres argentinas para poder habitar en esa tierra, porque se tiene que adaptar a la nueva tierra en la que usted vive. Hay muchos ejemplos para poner. En medicina, las amebas son unos bichitos que viven en la oscuridad, que no necesitan luz, pero dice, cuando han sido sacadas de la oscuridad y puestas a la luz, dice que empiezan a generar cavidad ocular y con el tiempo generan ojos, porque están en la luz. O sea, se tienen que adaptar al nuevo medio en el que han sido puestos. Es una cuestión de sobrevivencia en la naturaleza. Algo así pasa con nosotros. Usted estaba allá, tenía una forma de vivir, tenía una forma del pecado. Usted pecaba y sentía que mientras más pecaba, era más vivo. Pero ahora que estamos aquí, pecamos y es como que nos quemamos con la cocina, automáticamente sufrimos. Ahora, ¿cuál es el problema nuestro? Es que queremos vivir aquí, no adaptándonos a Cristo. Queremos vivir aquí con las costumbres del otro hombre. Fuimos trasladados, nos fuimos a vivir a la India y queremos seguir con las costumbres de Argentina. ¿Y sabe qué? Eso es una frustración. Eso pasa con los creyentes que son sacados de Adán y deben aprender a vivir en Cristo. Pero usted tiene que saber que definitivamente usted ya no vive más en el primer Adán. Mire 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17. Dice, de modo que, porque Pablo habla de esto en Corintios, lo habla en Efesios, lo habla en Romanos, lo habla en todas las cartas. Esto es un tema transversal, esto pasa por todas las cartas. Y dice, de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pablo necesita y el Señor necesita que nosotros entendamos esto de que hemos sido trasladados, de que ya no somos lo mismo. Usted no es una persona mejorada, usted es una persona que ha muerto al pecado. Dios no podía mejorarnos, Dios nos mató, como vamos a ver ahora, nos hizo morir en Cristo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos otra vez en Él? No podemos vivir en el pecado. Algo no puede estar vivo y muerto al mismo tiempo. Y recuerde que todo esto es por la fe. Usted necesita entender el Evangelio y necesita creer al Evangelio. Por eso Pablo, muchas de sus expresiones es sabiendo esto. Que nuestro viejo hombre fue crucificado. Sabiendo esto. Esto es noticia, por eso el Evangelio son buenas noticias. Usted tiene que saber que hemos muerto al viejo hombre.
Segunda de Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, acuérdense el principio del domingo pasado, luego todos murieron. Si Él murió por nosotros, entonces también nosotros morimos. Por eso en ese sentido Él es sustituto. ¿Cuántos de ustedes fueron a la cruz y derramaron la sangre? Ninguno. Lo hizo Él. Pero es como que lo hubiéramos hecho nosotros. En ese sentido es nuestro sustituto. Su muerte también es inclusiva porque nos incluyó en Él. Pero ¿sabe por qué sustituto? Porque usted no tuvo que sufrir lo que Él sufrió. Y lo que te está diciendo aquí Pablo es que si Él murió, luego todos morimos. Y por todos murió. Acá hay un principio que me gusta aclarar. Esa es una expresión hebraica. Luego todos, ese todo no es todos, sino los escogidos. Por eso en Juan 3:16, cuando dice que Jesús envió a su Hijo por todo el mundo, ¿qué es lo que está diciendo? Por todos los escogidos. Luego, por todos murió. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vamos a ir despacito y se va a ir entendiendo la obra maravillosa que el Señor hizo por nosotros. ¿Para qué murió? Para que usted ya no viva para usted. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Nos gusta estar acá. ¿Y sabe qué le gusta a este? Vivir para sí mismo. Que todo lo que hace es para él, para su familia y para sus propios placeres y sus propios deseos. Pero está diciendo Pablo que fuimos trasladados. ¿Para qué? Para que si estamos en Cristo, ya no vivimos para nosotros. Ahora vivimos para Él. Pero hay muchos cristianos que no se han enterado. Hay muchos que sí han sido justificados, pero no han recibido la instrucción. Y por eso estamos instruyendo. Y por eso el Señor dice, predica a tiempo y fuera de tiempo, evangeliza aún a los mismos cristianos. Hay que enseñarles la palabra porque no la conocemos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Otra evidencia de los renacidos es que desean vivir para Dios. ¿Cuántos de acá podemos decir que vivimos para Dios y no para nosotros? No me conteste, eso se lo contesta usted por dentro. ¿Vivimos para Dios? ¿O solo vamos a la iglesia los domingos? ¿Vivimos para Dios? ¿O solo lo único que me interesa es que Dios me hable y me diga cómo hacer plata? ¿Vivo para Dios? ¿O lo único que estoy buscando es que Dios me bendiga? Esos son los errores. Estamos acá y queremos vivir como se vive aquí, mi hermano. No se puede, tiene que hacer el traslado en su mente. Si ya fue trasladado en el Espíritu, empieza a entenderlo por revelación en el Espíritu. Porque si no, va a tener la vida más desdichada de todas. No hay nada peor que estar acá y querer vivir como aquel. Es una tortura. No se entiende. Y ahí no entendemos a Dios, no nos entendemos nosotros. ¿Pero por qué? Porque vives para ti. Porque no has entendido la gracia, no has entendido el Evangelio, no has entendido la justificación, no has entendido la obra que yo hice en la cruz. Por eso sufres tanto. Por eso sufrimos tanto. Porque nos gusta vivir para nosotros y estar en Cristo y queremos todo. Quieren estar en Cristo, pero quieren hacer lo que ellos quieren. Y no funciona así el Evangelio. No funciona el Evangelio así. Segunda de Corintios 5:16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. O sea, hermanos, ya no queremos conocer, ya, primero que entre nosotros no nos conocemos ni nos quisiéramos conocer en el viejo hombre, primero que ya no estamos, pero no nos queremos conocer en la carne. Yo no quiero conocer a Leandro en cómo era antes, yo quiero conocer a Leandro ahora que está en Cristo, manifestando a Cristo. Eso es lo que yo quiero conocer. Y fíjese qué extremo que es Pablo, que dice, y si aún a Jesús conocimos así, ya no lo conocemos así. Mire lo que está diciendo. Mire, hay gente que todavía dice, ay, cómo me hubiera gustado estar en los días de Jesús, cuando multiplicó los panes y los peces, y quisieran estar viendo los milagros del leproso y todo eso. Y Pablo dice, a mí no me interesa conocer a Jesús en la carne, yo lo quiero conocer resucitado. Yo lo quiero conocer como es ahora. Quiero conocer al que le predicó a Pablo, no al que le predicó a Pedro. Yo quiero conocer al que se encontró Pablo cuando iba camino a Damasco. Ese es el que yo quiero conocer.
Colosenses 3:3. Porque habéis muerto. Y Pablo sigue con lo mismo. Porque habéis muerto. ¿Y vuestra vida dónde está escondida? Con Cristo en Dios. ¿Cuántos quieren la realización de la que habla el mundo? Hay una realización para nosotros. Es encontrarnos en Cristo. Es que usted se vea en Cristo. Es que nos veamos ya en el Espíritu y no en la carne. Porque nuestra vida, ¿dónde está escondida? Está escondida en el segundo hombrecito, no en el primero. Así que si usted se sigue buscando allá, no se va a encontrar. Va a entrar en una crisis interna. Usted no va a entender su vida nunca hasta que conozca el nuevo país donde se ha ido a vivir o la nueva dimensión en la que vive. ¿Se imagina irse a vivir a la India y que no le guste la India? Pero yo me acuerdo de Argentina y el tango y un asadito. Y vivir allá, ¿para qué se fue? Sería una tortura. El que se va a vivir a un país más vale que se adapte, que aprenda las leyes. No se puede ir con el carnet de conducir de Mendoza, se tiene que sacar el carnet de conducir de allá. Y allá manejará una moto, esas que van 400 arriba de una moto, pero cambia todo, hermano. En la India es diferente. Puse el ejemplo de la India. Y haga de cuenta que Argentina explotó. Fue a la India, pero Argentina no puede volver. Esa es la realidad de estar en el nuevo hombre, de estar en Cristo. No le queda otra. O conoce el nuevo lugar donde está y se adapta, o el sufrimiento va a ser insoportable. El viejo hombre murió con Cristo. No podemos regresar al viejo hombre. Dedíquese a conocer su nueva nación. Dedíquese a conocer a Cristo, o su vida va a ser invivible. Me investigué cuál es la comida popular de India. Es una comida que se llama el khichdi. Lenteja con arroz, curry, cúrcuma. Imagínense, esa es la comida de la India. Y usted acá estaba acostumbrado al asadito. Se tiene que acostumbrar a eso. No, pero es que muera a usted, muera. Imagínese esta situación. Es un ejemplo terrenal, pero sirve para que usted entienda que usted no puede estar añorando las cosas del viejo hombre. Por eso todo nuestro problema es un problema de adaptabilidad al nuevo hombre. De los cristianos, digo, de los que han sido justificados, que todavía no se adaptan a la nueva vida en Cristo. Entonces vivimos en Cristo, pero estamos acostumbrados a funcionar en el Adán, y Pablo está planteando esto. Todo esto es un planteo de Pablo. Seguimos en Romanos 6:3. Romanos 6:3. Pablo está planteando esto y le está hablando a los cristianos. Y usted póngase, en lugar de los romanos, póngase la iglesia de Mendoza. Y les dice en el 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y acá hay que explicar qué es ser bautizado en Cristo Jesús. Porque a mucha gente ya se le está viniendo cuando lo bautizaron en agua. Y acá no está hablando de un bautismo en agua, acá está hablando de este bautismo es seco. De un bautismo en el Espíritu. Ser bautizado es sumergido. Y sigue diciendo en el 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este versículo hay que quedarse un ratito, pensarlo, leerlo, porque no está diciendo que así como Él resucitó, usted un día va a resucitar. No está hablando de eso. Está hablando que como Él resucitó, usted va a andar en vida nueva. Está hablando de lo actual, de la actualidad, de la vida que usted va a vivir por causa de que Él murió. ¿Qué quiere decir ser bautizados en Cristo? Está hablando de nuestra conversión. El día que usted fue justificado, usted fue sumergido, fue sacado del primer hombrecito y traído al segundo. Usted fue sumergido acá. Por eso recién leímos que nuestra vida, ¿dónde está escondida? Acá. Porque estamos sumergidos en Cristo. ¿Se da cuenta? Lo que yo decía más temprano, que usted no es una persona que Dios la ha querido mejorar un poco. No, usted murió con Cristo y usted ha sido cambiado de realidad espiritual, ha sido fusionado en Cristo Jesús y usted es otra criatura diferente a la que usted era antes. Hermanos, esto es maravilloso entenderlo, porque esto va a activar y va a destrabar un montón de asuntos donde los cristianos no sabemos vivir la vida que es en Cristo Jesús. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. No es únicamente un Dios
que te perdonó. Porque a veces pensamos, bueno, Dios perdonó mis pecados y sigo siendo Walter, pero perdonado. No, el viejo Walter murió. Vos moriste, no sos lo mismo, y esto hay que remarcarlo, porque la gente piensa que ahora son personas como antes, pero perdonadas, que van al cielo. Es mucho más profundo que eso. No solamente es un cambio de registro en los papeles o en un libro o en el libro de la vida, significa que tu vida y mi vida son amalgamadas con la vida de Cristo, fusionadas. Eso es ser bautizados en Cristo. Sáquese todo pensamiento de agua cuando estamos hablando del bautismo este. Ser bautizados es sumergidos en Cristo, en su muerte, sumergidos en Jesucristo. Te saca de Adán y te sumerge en Cristo, literalmente. No es una cuestión romántica, es literalmente, te ha metido en Cristo. Ahora, ¿qué es el bautismo en agua? Es un símbolo que está mostrando el bautismo verdadero, que es el bautismo de estar en Cristo. Acá, miren, todos los justificados están bautizados en Cristo, aunque nunca hayan ido al bautisterio o al agua a ser bautizados. Porque eso que es una expresión externa de algo que pasó internamente. Es un símbolo el bautismo en agua. Significa que estás en Adán, mueres con Cristo y ahora habitas y tienes una nueva vida en el Señor. Eso significa el bautismo en agua. Y es un proceso irreversible, mi hermano. Por eso, con que te bautices una vez, ya está. Hay un ejemplo para poderlo entender. En el Antiguo Pacto, ustedes ven que el pueblo sale de Egipto, es sacado por Moisés. Y mire lo que dice 1 Corintios 10:1 para poder entender lo que es estar sumergidos en Cristo. 1 Corintios 10:1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés, fíjese qué curiosa esta frase, todos en Moisés. Porque Moisés es figura de Cristo, es el rudimento de Cristo. Dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Todos los que fueron sacados de Egipto. Por eso no se podía regresar. Ningún hebreo podría decir, no, ya me cansé de estar en el desierto, me vuelvo a Egipto. No se podían volver. Habían sido sacados, habían pasado por el Mar Rojo. Era imposible volver. Habían sido bautizados, habían sido sacados. Y esto es tremendo entenderlo. Todos los que seguían a Moisés vivieron lo que Dios hacía con Moisés. Dios le dio la ley a Moisés, pero la ley fue para todos. Todo lo que Dios hacía con Moisés era para todo el pueblo, porque todos habían sido bautizados en Moisés, y en la nube, y en el fuego. Todos los que están en Cristo son uno con Él. Por eso empieza a plantear Pablo en 1 Corintios 6:16. Mire, 1 Corintios 6:16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un solo cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Reciba esto, mi hermano, si usted ha sido justificado, usted es un espíritu con Él. Por eso dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Sigue afirmándonos de que no nos pertenecemos, ni siquiera a nuestro cuerpo. Es por eso que el pecado sexual está tan ligado con la enfermedad, porque el pecado sexual es un pecado contra nuestro propio cuerpo. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tremendo, mi hermano, esto es tremendo, ser conscientes de que no nos pertenecemos, de que ya no somos nuestros, que pertenecemos al Señor. Por eso usted va a ver que un verdadero creyente, o llegamos a la meta en Cristo, o nos morimos en el desierto. Por eso pone fíjese, ¿cuál es la reprensión y la comparativa que hacen los apóstoles con Israel del Antiguo Testamento? Dice, porque así todos los que pecaron, dice que murieron y quedaron postrados en el desierto. No dice se volvieron a Egipto. Se murieron en el desierto, no llegaron a la tierra prometida. Quedaron postrados en el desierto. Esa es la comparación que Pablo está haciendo. Y nosotros, que no nos podemos volver al primer Adán, nos puede pasar lo de Ananías y Zafira.
que quedemos postrados. Por eso existe en la iglesia el pecado de muerte y pecado que no es de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? El pecado de muerte es el que vivieron Ananías y Zafira. Hermanos, es fuerte la comparación que Pablo está haciendo, pero es que no puedes volverte al viejo hombre, no puedes volver otra vez atrás. Así que si pecas no puedes volver a Egipto, lo que te queda es quedar postrado en la peregrinación rumbo hacia donde tenías que ir y no llegaste. Esto no está hablando de que pierdas tu salvación eterna, lo que está hablando es que puedes ser cortado de la tierra. Eso es lo que nos puede pasar por no entender el plan, el propósito eterno de Dios. ¿Cuántos conocemos que jugaron con el pecado? ¿Les gustó jugar con el pecado? Bueno, juguemos con el pecado, soy cristiano, el Señor salvó, pero dice Hebreo, pisotearon la sangre de Cristo en la cual fueron santificados. Fíjese que no está hablando de incrédulos, está hablando de santificados por la sangre y de cristianos que ¿qué hacen? Pisotean la sangre de Cristo, vituperan a Cristo. Entonces usted crea y yo creamos y entendamos que cuando nosotros fuimos justificados, a partir de ese momento pasamos a ser uno con Cristo. Usted ha sido trasladado a Cristo y al nuevo ámbito que afecta toda nuestra composición. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Estamos vestidos de Cristo, mi hermano, revestidos de Cristo. Esto no significa que eras socio de un club de tenis y ahora decides, no, ahora me voy a ir a otro club para jugar al fútbol. Y usted puede cambiar como si fuera cambiarse de saco. No, por eso no hay forma. Usted ha desaparecido de donde estaba y ha aparecido, ahora usted está fusionado con Cristo. Y mire el efecto de esto, de haber sido trasladado del primer Adán al postrer Adán a Cristo. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego si estamos acá. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿A quién se le hizo la promesa? ¿A quién? Se le prometió a Abraham, pero ¿para quién era la promesa? A Cristo. Toda la herencia era para Cristo. El Padre le dio todo a Cristo. Y si estamos en Cristo, toda la herencia de Cristo es para nosotros. Yo no sé, yo sé que no entendemos todo lo que estamos hablando. Pero mi hermano, esta es nuestra gloria, esta es nuestra vida. Esto es que nosotros podamos pedirle al Espíritu Santo que nos revele, que nos dé una realidad comprensible de estas cosas hasta donde Él nos quiera revelar. Y podamos entender estas realidades, que todo lo que se le ha prometido a Cristo también lo va a recibir usted. Por eso dice la Escritura que somos coherederos con Cristo. Coherederos. ¿Sabe qué significa coherederos? Mire, cuando una abuelita se muere y deja a los 5 nietos, no sé, le deja una casa, son todos coherederos, todos reciben igual. No es que a uno le toca más, a otro le toca menos, es coherederos. Todos reciben lo mismo. Eso es para nosotros. Cristo ha recibido una herencia que ha decidido Él compartir con nosotros. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Esto trasciende nuestras cosas, ¿no? Todo lo que pensamos, la tierra, todo lo que vivimos a diario. Esto lo está trascendiendo, mi hermano. Ser trasladado a Cristo es estar en Cristo. Ser bautizado en Cristo es Cristo en nosotros. Por eso a veces, ¿están en Cristo? Cristo en nosotros. Es todo un combo. Estar en Cristo y que Cristo esté en nosotros es lo mismo. Estamos sumergidos en Él. Es una amalgama, una fusión indivisible y para siempre. Es una fusión eterna con todos los beneficios de Cristo. Colosenses 2:10. Y vosotros, mire los alcances de estar en Cristo. Usted vea los alcances. Dice, y vosotros estáis completos en Él. Completos. Que es la cabeza de todo principado y potestad. Mire, esto es para analizarlo, no vamos a tener el tiempo, pero Él es la autoridad de todas las autoridades. Usted, la herencia que usted tiene, trasciende toda autoridad en los cielos y en la tierra. Usted está en Cristo, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Hijo de Dios, y usted ha pasado a ser parte de su cuerpo, porque usted y yo estamos sumergidos en Él. Que el Señor nos dé entendimiento de todo lo que estamos diciendo.
En Él también fuisteis circuncidados. Y acá nos metemos en algo tremendo. En Él también fuisteis circuncidados. O sea que si estamos ahí en Cristo, ya fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Fuimos circuncidados y ese día el cuerpo pecaminoso y carnal quedó fuera de nosotros. ¿Usted sabe si se puede hacer un proceso de revertir la circuncisión? No se puede. O sea, volver al viejo hombre es como volver atrás el proceso de circuncisión. No se puede. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, seguimos con el bautismo seco, sepultados con Él en el bautismo cuando fuimos sumergidos en Él, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe, que es todo lo que usted necesita, fe, creer a lo que yo le estoy diciendo, lo que dice la palabra, mejor dicho, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. En otras palabras, ya estás completo en Él, te cases o no te cases, ya estás completo en Él, fuiste circuncidado en Él, fuiste sepultado con Él. Fíjese, esto es literal, mi hermano, esto no es simbólico. Usted ya resucitó con Él, usted ya fue sepultado con Él, usted ya fue circuncidado con Él. Es más, si seguimos estudiando el Evangelio, dice que nosotros ya accedimos al cielo con Cristo y estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Él. Oh, que el Señor nos dé entendimiento de todo lo que estamos diciendo, porque sé que excede a la mente humana, pero no al espíritu. En el espíritu sí se puede entender. Por eso, si somos santos, si buscamos y meditamos en la palabra, vamos a entender todo lo que estamos hablando. Porque fuimos diseñados para recibir el Evangelio. Solo que nuestra mente, a veces, los recuerdos de este viejo hombre no nos permite entender el Evangelio. 1 Corintios 4:8, y ya estáis saciados. Mire, esto es tremendo. Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Sin nosotros reináis. Esta expresión de Pablo quiero explicar ahora. Y Pablo dice, ojalá reinases, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. ¿Cuántos saben que Cristo ya reina? Que no estamos esperando que un día Cristo empiece a reinar. Cristo ya reina, ya está sentado en su trono. Ya venció y se sentó a la diestra del Padre. El Padre le ha delegado toda autoridad y un nombre que es sobre todo nombre. Él reina. El reino ya está establecido en los cielos y en nuestros corazones. Él dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos. Sin nosotros reináis. Pero ¿qué le está diciendo Pablo a los corintios? Ustedes son tan cabezones que no reinan porque no entienden el Evangelio. Ojalá reinaseis. Ojalá reinen, porque nosotros estamos reinando con Él. Reinamos, ¿qué reinamos? Toda nuestra asignación, nuestra vida. Tenemos autoridad dada por Él. Algunos no reinan, dice Pablo, porque no han entendido la posición que tienen en Cristo. No saben vivir la vida en la tierra. Cree que Cristo es para satisfacer las necesidades de la tierra. Es a la inversa. Usted vive una vida celestial con algunos matices terrenales. Esta es la causa por la cual un cristiano verdadero no puede continuar una vida pecaminosa como la que tenía antes de ser justificado. Todo este bautismo es un bautismo en Cristo. Es un bautismo no de agua, es estar sumergidos y fusionados en Cristo. Y luego, si has vivido ese sumergirte en Cristo, entonces te bautizas con agua para demostrarle al mundo y al mundo espiritual lo que te ha sucedido. Romanos 6:4, esta vez vamos a avanzar poquito, vamos por el 4 recién. 4 versículos hemos visto hoy día. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hay otra versión que dice novedad de vida. Estamos en una común unión. Cuando decimos comunión con Cristo, ¿qué es comunión con Cristo? Hoy voy a orar para tener comunión con Cristo. No, la comunión con Cristo es una revelación de que usted está en Él, de que usted habita en Cristo y que Cristo habita en usted.
de que usted no es, está bien, se utiliza el vaso como que usted es un hombre y viene Cristo y le da el Espíritu Santo y usted cree que tiene a Cristo en su corazoncito. Es mucho más que eso. Es como, imagínese un vaso sin fondo, sumergido en el agua. Es Cristo por dentro, Cristo por fuera. Estás en Cristo. Estás rodeado de Cristo. Habitas en Cristo. Esa es tu vida. Y a esa gente le dice Pedro muy claramente en 2 de Pedro 1:3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Que soy victorioso, que estoy reinando, todo eso tengo que saber, porque eso es lo que va a manifestar poder en nuestras vidas. Romanos 8:32: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará? El original dice, ¿cómo no nos habrá dado gratuitamente también con Él todas las cosas? Si estás en Cristo, lo tienes todo. O sea, ¿se imagina que yo lo invite a mi casa? Te dice, bueno, necesito 2 meses vivir en su casa. Pastor, venga a mi casa, pero no me toque el azúcar, no toque la hierba, no se puede tomar unos mates. Sería ilógico, ¿no? Si lo invito a vivir a mi casa para que se haga un té, para que se tome unos mates. Eso es lo mismo te está diciendo acá. Si estamos en Cristo, ¿cómo no nos dará todas las cosas que Él tiene? Algunos dicen, sí, estoy en Cristo, pero Dios no me quiere prosperar. No, es que no aplicamos los principios de libertad financiera, por ejemplo. No entendemos el Evangelio y no me puedo santificar, no estoy entendiendo el Evangelio. En resumen, cuando usted se salvó, cuando usted fue justificado, esto fue lo que hizo. Cuando usted fue justificado, Dios lo llevó a usted 2000 años para atrás, lo puso en Cristo y usted fue circuncidado, usted es muerto, sepultado y resucitado con Cristo. Eso es lo que pasa en la justificación. Sí, pero yo nací en el 75, pero cuando yo en el 96 lo conocí, me llevó 2000 años para atrás y me hizo vivir todo lo que Él vivió en la cruz. Y me imputó eso, por eso es la imputación de esa justicia. Ya morimos, ya resucitamos, por eso usted no muere. Si ya murió en la cruz, ¿cómo va a morir otra vez? Nos queda el ropaje. Pero tranquilo, porque hay una promesa. Dice, les voy a dar un cuerpo glorificado. Y como le dije el domingo pasado, acá no es que resucitan los más santos y los más pecadores no van a resucitar. Todos los que fueron justificados van a resucitar, mi hermano. Todos vamos a resucitar. El más desordenado, el más ordenado, el que se esmeró mal, el que se esmeró menos, todos van a resucitar. Después habrá recompensas para los que hicieron las cosas bien. Entonces, para que la vieja naturaleza pudiera morir y usted, por el hecho de haber resucitado, pudiera vivir la nueva vida en Cristo, la vida del nuevo hombre, es que el Señor nos llevó para eso 2000 años atrás y nos hizo vivir todo el día que fuimos justificados. Por eso 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, levanten la mano todos los que están en Cristo. Los que tienen convicción interna de que están en Cristo, levanten sus manos. Dice, es una nueva creación. Usted es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto lo habló Pablo para responder la pregunta de estos que lo andaban cuestionando. Y dijo, de ninguna manera vamos a vivir en pecado. Todo esto lo habló Pablo para responder la pregunta del principio. De ninguna manera vamos a vivir en pecado. Morimos en Él para vivir en Él. Compartimos su muerte para vivir su vida. Ya no vivo yo, dice Pablo. ¿Cuántos pueden tomar esa palabra y reavivarla dentro suyo? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Somos justificados para ser santificados. Guárdese esa ecuación en su cabeza. No es que le pedimos a Dios que intervenga en nuestros asuntos como matrimonio, porque eso es lo que nos traba las cosas con el Señor. Señor, yo tengo una vida, un matrimonio, tengo un trabajo, por favor, intervení en mi trabajo, intervení en mi vida, intervení en mi matrimonio. Como que suena pagano, ¿verdad? No es así. Mi matrimonio está en Cristo, mi trabajo está en Cristo, yo estoy en Cristo, todo lo que toco está en Cristo, le pertenece a Cristo y todo es para Él. Ahora tenemos que aprender esto, mi hermano, porque todo el evangelio que se está predicando en gran parte de la tierra es un evangelio donde usted es el centro y necesita a Dios como un Papá Noel para que le solucione los problemas suyos. No tiene nada que ver ese evangelio con el verdadero evangelio. Entonces en Cristo la vida es resultado de su muerte.
Y es por eso que tenemos que darle gloria y entender que Él murió por nosotros y nosotros morimos en Él. Así que tenemos que descubrir esta nueva vida por medio del conocimiento y de la meditación de la palabra de Dios. Amén.